Muy buenos días, jóvenes. Hoy tenemos 3 de abril del año 2022 y vamos a desarrollar la materia de filosofía de la educación. En esta mañana, pues, tendremos pues un video que se va a grabar, ¿verdad? Que se está grabando en este momento para que usted pueda apreciar la clase de hoy. Vamos a hablar de los fines educativos. Eh, También, pues, voy a subir sus notas a la plataforma de los laboratorios para que usted vea reflejado el esfuerzo que está realizando. Pues espero que todos hayan salido bien, ¿verdad? Y que estén conformes con su nota a seguir estudiando. El próximo domingo será la última clase que tendremos antes de entrar a vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Ahí vamos a tener vacaciones de Semana Santa y los vamos a ver el domingo, el domingo 10 de abril. El 17 pues tenemos vacaciones y el 24 tendremos el segundo parcial. Ese día pues solo hay exámenes, se van a mantener las horas de los exámenes anteriores y usted va a poder verlo ahí en la plataforma. Así que vamos a iniciar. Igual pues va a llegar el video, la presentación y pues lo que es la guía del aprendizaje. Así que estudien, que pasen y pues nos vemos el próximo domingo. Así que vamos a iniciar la presentación de este día. ¿Sí? Vamos a tratar de que se vea lo mejor posible. Y pues por ahí ya estamos tratando de grabar. Bien, vamos a ver lo que les decía. Vamos a ver hoy. Por aquí tenemos los fines educativos. Sí, vamos a tratar de... Vamos a ver con cuál presentación trabajamos. Muy bien, con esta vamos a trabajar. Bueno, cuando hablamos de los fines educativos, ya se ha dicho varias veces, nosotros en educación tenemos nuestros propios fines educativos aquí en El Salvador. Sí, si quiere visualizarlo, lo puede buscar en la Ley General de Educación y también está en la Constitución de la República. Dice los fines problema esencial de la educación. ¿Por qué, verdad? Porque es lo que persigue. Educación quiere eso, quiere formar a las personas. Entonces un fin es, la parte filosófica proporciona a la educación los fines educativos. ¿Qué tipo de persona quiero formar? ¿Con qué valores? ¿Con qué actitudes? Eso pues se les ha venido diciendo. Para iniciar esto pues vamos a iniciar viendo algunos conceptos que son de gran importancia para saber cómo funcionan los fines de la educación. Nosotros sabemos que el hombre es un ser educable. ¿Qué quiere decir? Que se tiene la capacidad de incidir en él para formar el tipo de personas que queremos formar. A esa forma o a ese concepto se le llama educabilidad, ¿sí? Que es la posibilidad y una categoría humana, una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afinación de que la educación es factible. La educabilidad recibe a veces el nombre de formatividad, y así que todas las personas se pueden formar, ¿verdad? Entonces, la educación busca la forma de ver qué tipo de persona quiero formar, con ese proceso. Veamos. La educabilidad es la potencia, es la radicabilidad, el poder de ser educado. Y la educación realiza ese acto. La perfección es conseguida a través de la educación. La educación define qué tipo de persona, pero antes de eso hay que definir qué tipo de persona, y esos son los fines educativos. Características de la educabilidad. La educabilidad pues, es personal, cada quien tiene su propia forma, es decir, una exigencia individual, inalienable e irrenunciable que surge del manantial de la personalidad y la humanidad.
Quiere decir que el hombre se puede educar. Educabilidad es intencional, sí, ¿verdad? Es decir, la posibilidad no está a merced de las leyes naturales, sino que del sujeto, es dueño de sí mismo y se dirige al sesgo y al viaje de acuerdo con sus metas o ideales de autofijación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene límites, quien se pone límites es la persona. La persona puede adquirir mucho conocimiento. La educabilidad es dinámica, pues la realización del programa existencial de cada hombre supone una actividad y dotación de potencialidades que busca pasar a otra parte, ¿sí? Quiere decir que la educabilidad va de la mano con la persona, se va modificando según los intereses que éste muestra. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de la posibilidad de autorrealización, de personalización y socialización. Si el hombre no tuviera esta capacidad de educarse, pues sería imposible que el hombre se autorrealice, ¿sí? Y de la personalización y la socialización, ¿sí? Entonces el hombre va construyendo su propia personalidad de acuerdo a esta educabilidad y se socializa con sus semejantes. Evolución histórica del concepto de educabilidad. Herbart, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. De la educabilidad evolutiva se hallan rasgos en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo reconocemos al hombre. Solo el hombre tiene esa capacidad, oiga bien, de aprender. Los animales no aprenden, los animales se instruyen. Eso es instrucción, que es diferente a la parte educativa. Partiendo del concepto de antropología y de educabilidad, la antropología plantea una visión globalizadora unitaria y exclusivamente humana, porque no suele fundamentarse en leyes metafísicas y personalistas, sino en una fenomenología, el vitalismo, el existencialismo, el personalismo y otros sistemas similares. El ser del hombre es educable, porque puede autorregularse, consecuencia de una apertura y su parte de programación en los niveles de libertad donde quien programa es el mismo, ¿sí? Por eso le decía que el hombre no tiene límites, los límites usted se los pone. El hombre es educable porque puede comunicarse en una noble esfera del saber y la relación personal. Una doble interacción que tiene el hombre con el saber y con su forma de querer ser mejor. La espiritualidad del ser humano. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque parte del poder del ser educado en condición primordial no estar listo de antemano, ni estar determinado o fijado. La educabilidad está unida esencialmente al espíritu, porque requiere todas las prerrogativas que le son predicables. La educabilidad es un exponente máximo del ser humano. La educabilidad es la capacidad del movimiento interior de la persona que se conquista y se perfecciona. Igual, ¿verdad? El ser humano llegará hasta donde él quiera llegar y cada día se está autoformando, ¿sí? El ser temporal del hombre, las condicionantes de la temporalidad y trascendencia, la temporalidad angustiana, la temporalidad en la filosofía contemporánea, ¿sí? El futuro en la educación. Bueno, la primera priva al educando de su libertad, sumiéndolo en el mar de la necesidad. Spranger está persuadido de que la teoría educativa es más expresa. Es la primera forma, es el marxismo, a pesar de que se expuse diciendo que el reino de la necesidad será un periodo de transición hacia el reino de la libertad. Uno de los fines que persigue la educación es la libertad del hombre, pero por el contrario muchas veces lo somete a lo que el Estado, a lo que el contexto pues lo quiere someter, ¿sí? Que ha sido pensado por otra persona, ¿verdad? En la segunda, pues ayuda al hombre a ser libre en la persuasión de que la educación significa una presentación anticipada de su futuro.
igual, ¿verdad? Hay que comprender la primera para poder entender la segunda. Estructura cuantitativa de la educación. El ente educativo. ¿Cómo vamos a educar? La existencia de la educación. ¿Sí? Nosotros sabemos que la educación existe de acuerdo a los intereses políticos, económicos de cada país. La esencia de la educación, que pretende que el hombre se socialice y se pueda meter a una sociedad determinada. ¿Sí? Contextura de la esencia y la existencia del seno del ente educativo. ¿Sí? Se va a poner en un contexto determinado. Estructura esencial de la educación. Formación de hábitos es lo que pretende la formación, ¿verdad? Eso serían los fines, ¿verdad? Los fines. Formación de hábitos, eso es lo que pretende la educación. Los hábitos y el aprendizaje. Las capacidades o facultades de cada uno. Las actitudes, desarrollar las actitudes y desarrollar por ende las habilidades también. Eso es lo que pretende los sistemas educativos. Por aquí Edgar Morin propone los 7 saberes para la educación del futuro. ¿Sí? Es un libro pues muy importante para saber cómo debemos de educar a las personas para un futuro. Aquí están los 7 saberes, ¿verdad? Solo los vamos a mencionar. La ceguera del conocimiento, el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, que el conocimiento tenga un fin, ¿verdad? Un objetivo para que lo va a servir. Enseñar la condición humana, cómo es el ser humano, cómo vive, cómo aprende. Enseñar la identidad terrenal, ¿verdad? Cada uno tiene que estar identificado con su situación concreta. Cómo afrontar las incertidumbres, ¿verdad? Hoy con la pandemia, tantos problemas que se dio y se decía, bueno, estaré preparado para uno, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir adelante? Entonces, ahí los enseña, pues, Edgar Morin a cómo enfrentar o afrontar las incertidumbres. Enseñar la comprensión, ¿verdad? Cómo debe de ponerse uno en el contexto para poder entender lo que está pasando. La ética del género humano. Habla un poquito de la ética. ¿Sí? Bien. Hoy vamos a empezar en sí lo que será como una parte introductoria para que usted pues se ubicara en qué persiguen los fines educativos, ¿sí? O los fines de la educación. Dice Introducción a la Teología Educativa, Herbar. Los fines educativos habían constituido un problema ontológico, pero en el que adquieren un saber ético y moralizador. Santo Tomás decía que había relacionado ya la finalidad educativa con la moralidad e incluso con la teología. No se había desentendido de la metafísica aristotélica al tratar esta cuestión. ¿Sí? ¿Qué significa todo eso? Bueno, significa que tenemos que tener claridad en el tipo de personas que vamos a formar. El sistema educativo, pues, pone eso, define qué criterios debe de tomarse para poder formar a la persona humana. Naturaleza del fin. Dice, si las divergencias antropológicas justifican en su más hondo y presente sentido, las disparidades sobre la finalidad es obvio. El vocablo fin ha tenido una evolución semántica con la repercusión de las doctrinas éticas educacionales. ¿Sí? El hombre tiene que formarse, el hombre tiene que ser bueno, el hombre tiene que adaptarse a una sociedad determinada. Fines antropogénesis y socialización. El proceso educativo es una auténtica antropogénesis desde la perspectiva antropogénica, o sea, la evolución de una persona hacia la madurez. La antropogénesis tiene 2 aspectos. Uno que es espontáneo, regulado por las leyes naturales del ser humano, y el otro es intencional, preconcebido, teológico, por cuanto la educación dirige y moldea el proceso educativo. También es requerida por la función social de la educación, que ha de adaptarse al modelo del ser humano exigido por cada cultura. Entonces los fines hacen eso, tratan de adaptar a la persona al ser humano que exige el contexto, el ser humano que exige ese país, ¿verdad? Por eso ustedes pueden irse a la parte de la Constitución Política, donde están los fines educativos, que son 6, y podrán ver ahí pues lo que se persigue con los fines educativos, ¿verdad? Eso está programado desde la óptica del sistema educativo.
La teología educativa en la historia de la educación. Para los fines educativos, la teoría perennialista. Para Aristóteles, el fin de la educación no pudo ser otro que la consecución de la felicidad mediante la perfección virtuosa, ya que la ética es pseudomonista, actitud muy reiterada en la historia de la educación. ¿Qué persigue la educación? Pues no la felicidad del hombre, como decía Sócrates, ¿verdad? ¿Sí? Aristóteles igual, ¿verdad? Mantenían esa parte de que decía que lo que persigue la educación es ser feliz, que el hombre se sienta realizado, ¿verdad? Con lo que es. Y eso pues es uno de los fines que propone la educación. Antifinalismo revolucionario. La revolución cultural promovida por el Renacimiento, la reforma, la contrarreforma y el fortalecimiento del espíritu científico cambió el signo del teocentrismo medieval por un antropocentrismo que iba a perdurar por muchos siglos. También contrapone la naturaleza de la sociedad, la espontaneidad y la cultura, lo virgen y moderado, lo artificial. Quiere decir que el antropocentrismo va centrado en formar a la persona de acuerdo a esa cultura. Fundamentación de la teología educativa. Condicionalidad de los fines educativos. Los fines educativos están condicionados, ya lo decíamos, por el sistema económico, por el sistema político, por el sistema religioso. El establecimiento de un único fin, último y general, calificado de actitud prescriptiva y dogmática. Fue una de las metas perseguidas por von Armstrong en su pedagogía fundamental, ¿sí? Y pues aquí se manifestaba que el hombre tiene que prepararse para que responda a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Y ese fin pues prácticamente es impuesto. Fundamento axiológico. En la antropología moderna axiológica no suele equivaler fin a valor. Gozaban de cierta analogía y sinonimia, una axiología metafísica, condición de lo que no disfrutan todas las axiologías contemporáneas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los fines deben de tener valores, tienen que ver cómo se están desarrollando para poderlos pues formar ese tipo de personas. En la parte antropológica, los fines educativos están determinados sobre todo por la idea de que tengan cerca del hombre, ya que en muchas teorías educativas la idea del hombre es un norte guía de toda actividad educativa. ¿Sí? Quiere decir que la antropología ve cómo es el hombre que tenemos y qué tipo de hombre se desea formar. Y para eso pues se utilizan los fines educativos. Fundamento sociológico. La función social del proceso educativo en la educación sistematizada escolar no es cegada por nadie, pues exige la misma constitución de la escuela como institución social. Taxonomía de los fines educativos. Fin general universal de educación, fines concretos parciales de la educación y la perfección como fin de la educación. El fin general de educación es fiel a su teoría sobre la historicidad del hombre. Niega la existencia de un fin general universal de la educación porque ésta está condicionada por las circunstancias de cada cultura y generación. ¿Sí? Quiere decir que no existe, ¿verdad?, un fin general de la educación, aunque por una parte se dice que es la libertad del hombre, pero según la teoría, toda esta está condicionada. Todo esto está condicionado al sistema político, económico, social, ¿verdad?, por cada cultura y por cada generación. Fines concretos y parciales de educación. Habrá tantos fines de la educación como facultades específicamente humanas. A perfeccionar menos dos, la inteligencia y la voluntad. Ese es un fin específico, un fin concreto de la educación. Quiere ver, quiere desarrollar la inteligencia y la voluntad del hombre. También persigue la perfección como fin de la educación. La perfección como un elemento del proceso educativo que ha sido reiterada por teóricos, numerosos sistemas. Platón concibió la educación como un perfeccionamiento del alma y del cuerpo. La educación es una modificación completa del ser humano en cuanto a autoconstruyese su personalidad. Esta modificación es un mejoramiento, una evolución o una plenitud. ¿Sí?
Entonces, la educación busca eso, ¿verdad? Según los intereses del sistema, pues busca perfeccionar cómo debe de ser el hombre. En la teoría antropológica, la educación en los valores. Los valores son necesarios para que el hombre pueda subsistir. Los valores son hoy un tema de permanente actualidad, susceptibles por lo mismo de atraer la atención y el interés de un buen número de ciudadanos. La naturaleza del valor. ¿Qué son los valores? El vocablo valor se asemeja a un poliedro cuyas múltiples caras nos ofrecen diversas imágenes, todas ellas verdaderas desde sus respectivas visiones. ¿Sí? ¿Qué tipo de persona quiero formar? ¿Con qué valores? ¿Sí? Múltiples significados de valor. Valor puede significar cualidad, ¿sí? Qué buenas cualidades tiene esa persona. Puede ser que sea dignidad, la dignidad del ser humano, la importancia, la firmeza de algo, la fuerza de actividad, el mérito, la eficacia, la virtud, la osadía o la valentía personal. Son algunos múltiples significados de valor. Las teorías axiológicas. El valor, aunque no ha sido un tema problemático y por lo mismo de interés permanente en la historia de la humanidad. Hemos de esperar hasta finales del siglo pasado y comienzos del presente siglo para que sea el objeto de estudio de la reflexión. ¿Sí? La axiología. La axiología significa valores, ¿verdad? Entonces, cada día que pasa, se van encontrando más valores que se persigue el ser humano ponga en práctica. Pero también los encontramos ante el subjetivismo axiológico. El hombre crea el valor con su agrado, deseos e ideas. Quiere decir que cada sociedad va formando sus valores de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus problemas y de acuerdo a su realidad. La escuela neocorteniana aportó un nuevo concepto de valor, si bien desde la misma óptica subjetivista el valor como idea desde la visión trascendental. La subjetividad y la objetividad del valor. El valor no tiene por qué ser subjetivo u objetivo. Más bien podríamos afirmar la posibilidad de ser subjetivo y objetivo, la confusión y la no distinción en cuanto al sujeto, objeto de condiciones necesarias, aunque no suficientes de valor. La definición de valor, según Frondizi, el valor es una cualidad estructural, es decir, una cualidad que surge de la reacción de un sujeto frente a las propiedades que le hallan el objeto. Decimos que el valor es una cualidad para diferenciar el ser y el valor por cuanto la cualidad no es igual que aunque siempre se encuentra en el ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, igual, ¿verdad? ¿Sí? El valor no va a ser igual para todos, va a ser de acuerdo a cómo éste se haya formado en un contexto determinado. Propiedades del valor, el valer de los valores, ¿sí? La polaridad, la categorización, la gradación, la jerarquía y la infinitud, ¿sí? ¿Por qué vale el valor? ¿Cuál es la polaridad, positivo o negativo? ¿Cómo lo podemos categorizar en la parte del conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? ¿En qué posición lo tenemos en este momento? Y el valor puede tener una infinidad de condiciones que lo van a mantener siempre como valor. La crisis de valores y valores emergentes, ¿sí? Los valores emergentes nos referimos al conjunto de nuevos valores que de modo progresivo se van generalizando, ¿sí? Van apareciendo nuevos valores según el contexto de la sociedad, según los avances que ésta vaya desarrollando. La historia del testimonio más claro y evidente del cambio o crisis de valores de vibraciones. La estabilidad y firmeza ideológica y axiológica de la idea media y de la edad moderna son hoy solo un recuerdo histórico. ¿Qué quiere decir? Que los valores se van modificando. Los valores y la persona. La persona o el ser humano no puede vivir sin valores. Son necesarios, ¿verdad? Aunque sean antivalores, pero tiene que tener valores, algo que lo oriente, que lo guíe. Desde la construcción humana, los valores son para alguien o no, son para nadie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todos necesitamos valores.
Es evidente que el hombre es un ser portador de valores. El destino del hombre es humanizarse, desplegar al máximo todas sus potencialidades de modo ordenado y armónico. ¿Sí? Uno de los valores de la persona es la dignidad. El hombre no tiene que perder la dignidad, ¿verdad? No tiene que someterse a otras personas dejando por a un lado su dignidad. Puede haber dignidad religiosa, ¿sí? Vamos a ver. No se puede cambiar, porque esto es una imagen, ¿sí? La dignidad religiosa, vamos a ver si aquí, a ver, aquí, ¿sí? Entonces, la dignidad religiosa, religioso, los valores éticos, los valores morales, los valores intelectuales, los valores corporales, todos esos valores tenemos que tener. La necesidad de aceptación en la vivencia de uno u otros valores es una decisión personal. Es posible conflicto con los valores o valoraciones de otros, padres, profesores, hermanos. Cada quien tiene sus valores y estos se van construyendo, se van modelando, ¿sí? En el desarrollo del proceso educativo. Los valores del fundamento ideal de la educación. La educación es un valor positivamente conflictivo. Hay que educar en valores. La educación y el valor de cada una de las dimensiones o aspectos del proceso educativo. Al hombre, que es perfectivo o formativo. Al contenido físico, intelectual, afectivo, moral o religioso. A la forma, manipulación, violencia, engaño, etc. Lejos de la educación. A la finalidad, proceso educativo, fines, metas, objetivos, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos desarrollar. Teleología y axiología, valores, modelos y objetivos. Los ideales, el ser humano no puede vivir sin ideales unos ni otros. Todos nosotros tenemos que tener ideales, tenemos que saber hasta dónde queremos llegar para poder desarrollar esos ideales. El modelo limita o debe ser limitado en el campo educativo, ¿sí? El modelo muchas veces nos pone pues tropiezos para que nosotros los podamos desarrollar de la mejor forma. Los objetivos son metas cercanas y precisas que se pretenden alcanzar, ¿sí? Esos son los objetivos. Valores y currículum. Valores y actitudes y normas. Las actitudes son formas habituales de pensar, ¿sí? Nosotros pensamos de acuerdo a nuestras actitudes. El sentir y el actuar en función de los valores previamente asumidos, y los valores traducen y encarnan y realizan las actitudes. Los valores sí ejes transversales. Está constituyendo una propuesta más innovadora del actual sistema educativo en orden de la formación integral. Los valores pues tienen que ir de la mano con los ejes transversales, que son los distintos problemas que podemos enfrentar en una sociedad. El currículo oculto, si el poder político determina el currículum manifiesto acorde a su ideología y su cultura, escapa de su control. Para bien de la cultura y de la educación, el currículum oculto, los valores de la cultura que desde aquí se generan, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado del currículo oculto, que es lo que el sistema educativo quiere formar en las personas, pero no se da a conocer, ¿verdad? Hay que recordar que muchas veces la educación, pues en vez de liberarnos, lo somete. Una de las funciones de la educación es mantener el status quo. ¿Cómo educar con valores y métodos y medios? Bueno, los fines y los objetivos con valores aceptados exigen un camino y un método acorde con los mismos, hasta lograr la meta propuesta. Los métodos pueden ser indirectos y directos. El método indirecto, el trabajo bien hecho cuyo estricto cumplimiento exige la vivencia de todo el conjunto de valores, eficacia, esfuerzo, puntualidad, diligencia y perseverancia. Ese es el modo indirecto. El modo directo, la doctrina o la elección moral sistemática ocasional que, a través de la palabra, pretende la justificación racional de algún hecho principio. ¿Sí? Son dos formas de poder enseñar doctrina. En un método indirecto, ¿sí?
que es por lo que el estudiante hace, y a través de las clases que nosotros damos. Por ahí están algunos valores: trabajo en equipo, valores humanos, ¿sí? Profesionalismo, transparencia, ¿sí? Amistad, honestidad. Son algunos de los valores que nosotros tenemos que poner. Hacia una definición de la calidad de educación. Muchas veces hemos hablado de la calidad. Calidad significa que el joven preparado en X institución se puede enfrentar a cualquier situación dentro de la sociedad. Y si responde positivamente, pues eso es calidad de educación. Aristóteles: no debemos de exigir, dice, con más rigor del que permita la materia. Toda materia es objeto de la educación, es de índole práctica. Si hay teorías, tienen especialmente que analizar lo que realmente ocurre. Algunos aspectos importantes de la calidad de educación, ¿sí? Hay que desarrollar la imaginación, y esto es lo que más quitamos en los centros educativos. El juego es una de las maneras más importantes de expandir la imaginación. El juego trabajo, ¿verdad? Por eso las actividades lúdicas se desarrollan desde educación inicial. Los niños poseen una capacidad innata de abstracción. Los niños tienen esa capacidad de extraer el conocimiento. Juegos educativos, juegos de investigación. Investigación real, es decir, una buena educación capaz de superar al maestro. Discusión pedagógica, la imaginación es igual a la capacidad de libre pensamiento. Por aquí encontramos el ciclo de la mejora continua, ¿verdad? Calidad educativa, ¿sí? Que significa planificar, actuar, evaluar y rectificar. Bueno, esto es la clase de ahora, jóvenes. La leen, eso es la guía, ¿verdad? Eso ya les decía yo que eh, no se presenta, pero sirve para formar su mejor desarrollo académico. Así que los vemos el próximo domingo. Se me cuidan y pues síganse cuidándose del virus que por ahí anda todavía. Bendiciones para todos. En un momento les llegará la presentación, el video y la guía de aprendizaje. Buen día para todos.